Muy buenas noches de nuevo, una semana más, estas semanas atípicas en cuanto a lo que se refiere. Mucha gente dirá, ya ha comentado también a través de Twitter y las redes sociales como Facebook. Nos habéis preguntado qué pasa, que no hacéis el programa de seguidilla, el programa largo como habéis hecho siempre a la semana. ¿Qué está ocurriendo? Que hay dos tertulias a la semana. Bueno, porque estamos, como siempre digo, en el meollo de la temporada, la finalización, la culminación de la misma, la cuenta atrás para llegar al final de esta temporada 2014-2015 y lógicamente la información se caduca muy pronto porque estamos ya jugándonos pues el todo por el todo, no solamente en la Liga, sino también, por supuesto, como bien sabéis, en la Champions League, con lo cual hay que hacer doble análisis de lo que ocurre el fin de semana en la Liga y de lo que ocurre en la Champions, como por supuesto ya sabéis, con la particularidad absoluta de lo único que nos interesa, que es lo que le ocurre al Atlético de Madrid. Así que, pues bueno, pues este pequeño esfuerzo que también le estamos pidiendo a nuestros colaboradores en este mes de abril, que si llega al mes de mayo y ojalá llegue al mes de junio, será de gran placer para todos nosotros porque significará que el Atlético de Madrid ha llegado a la tan ansiada y soñada final de Berlín. Así que como todo puede ocurrir, todo puede pasar, las espadas están en todo lo alto, pues bueno, pues de momento por lo pronto, esta semana estamos aquí el domingo y también estamos aquí el próximo jueves para desgranarlos a nosotros mismos y a todos nuestros oyentes, pues todo lo que es los pormenores de los encuentros trascendentales que desde hace ya cosa aproximadamente de 2 o 3 semanas se está disputando el Club Atlético de Madrid. Así que esta tertulia de hoy de este domingo, que podéis escuchar hasta el próximo miércoles, pues se va a encargar de hablar precisamente de lo más inmediato, de la victoria en Riazor y analizar todo lo que conlleva, por supuesto, todo lo que conlleva la visita a la cuadra del próximo miércoles, partido de todo o nada en el estadio del máximo rival. Así que vamos a comenzar por lo más inmediato, que es presentar a todos nuestros colaboradores. Empezamos por El Guijar. Muy buenas noches. Buenas noches, Lucio. Buenas noches, queridos compañeros, colaboradores, amigos y seguidores y oyentes de la zona mixta en esta semana de Champions que toca soñar más fuerte que nunca. También saludamos, por supuesto, al profesor Gavín. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Lucio. Buenas noches a nuestros muchos y fieles oyentes, a mis compañeros y amigos de tertulia. Y efectivamente, aquí estamos en esta semana que se hace larga a la espera de este partido frente a nuestros eternos y odiados vecinos. También damos las buenas noches un poquito más lejos de Madrid, a 45 minutos aproximadamente. Óscar el Alcalaíno, muy buenas. Hola, buenas noches, Lucio. Buenas noches a mis compañeros de tertulia y, como no, a todo Atlético de bien. Y pasamos del norte de la Comunidad de Madrid, norte de Mesetia, al sur. Tierras pepineras. Mónica Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches, Lucio, y buenas noches a todos los oyentes y a mis compañeros de tertulia. Correcto, muy bien, fenomenal. Te felicitamos no solamente por las redes sociales, también por aquí en vivo y en directo, como aquel que diría, en vivo, como dicen los argentinos. En vivo, esto es radio en vivo a veces, ¿eh? Te felicitamos por, bueno, pues has cambiado un poquito de aire, ya no estás en todo Atlético y ahora estás pues en estos Atlético, con lo cual, oye, pues esperamos que tus funciones allí con estos muchachotes de estos Atleti, los cuales también apreciamos mucho, pues sean fructíferas, que te encuentres a gusto, y que estés como en tu casa, que estés a gustito, que eso es lo más importante en este mundo, ¿verdad, Mónica? Efectivamente, muchas gracias, Lucio. La verdad es que me han tratado muy bien desde que he llegado y estoy muy contenta con esta nueva etapa. Eso es lo principal, fenomenal. Muy bien, pues vamos a empezar por lo inmediato. Vamos a empezar a analizar todo lo ocurrido en Riazor. Partido declarado, por supuesto, por las autoridades de alto riesgo, porque tampoco sabían lo que podía pasar, porque a veces, pues en este país, mira, pues la policía a veces parece que está en otro planeta, y lógicamente, para curarse en salud por lo que pudiera pasar, pues declararon el partido de alto riesgo. Al final, no se desplazó ningún hincha atlético a tierras gallegas, tampoco los atléticos de tierras gallegas, por temor a que se pudiera armar la marimorena, mucho mejor así, y así solamente tenemos que hablar de fútbol, que esto es lo que nos interesa. Y eso fue pues un poquito pues esa victoria 1-2, engañosa por el resultado, porque la superioridad fue abismal, fue abrumadora hasta cierto punto.
hasta cierto punto porque un partido en el cual nos fuimos a echar la siesta todos, yo incluido, yo soy de los que no me gusta que un partido siempre digo que no se acaba hasta que no pita el árbitro, pero nos fuimos a echar una siesta impresionante, porque en tan solo menos de 15 minutos el Atlético de Madrid iba ganando. Bueno, puede que me esté equivocando porque por desgracia este dato no lo he apuntado, después me corregís si queréis. No sé ahora mismo el segundo gol de Griezmann en qué momento cae, pero muy rápidamente, como nos tiene acostumbrados últimamente el Atleti, los campos, ya sea en casa o sea fuera, los campos con rivales bastante débiles en comparación con la entidad del conjunto del Manzanares, pues bueno, pues cerrar rápidamente los partidos. Al final se sufre de forma idiota, un partido contra un rival tan inferior, en el cual vamos sufriendo con el último córner. Faltaban 10 minutos para acabar el partido. Pensamos que cualquier latigazo pequeño del Deportivo pues nos podía amargar la tarde. Al final no fue así, pero me pareció bastante chocante tener que sufrir tantísimo en un partido que estaba prácticamente finiquitado. Lo cual denota que a veces los futbolistas, pues bueno, pues también su mente la llevaron al choque del próximo miércoles y precisamente podemos hacerlo todos menos ellos, que son los jugadores profesionales. En fin, así que el Cholo también dio descanso a futbolistas importantes en la segunda mitad, transcurrido un tiempo, y un partido pues tampoco sin mucha historia, si no fuera también porque a Raúl García, en esta ocasión, con Fernández Borbalán, que es un árbitro que, según quien seas y según también presuntamente los aires que corran allá por la mente del padrino, pues pueden hacer que los árbitros, o este árbitro en concreto, sea más exhaustivo que otros o se atreva más que otros, refiriendo a pitar al Atlético de Madrid. En el sentido de que teníamos un saldo bastante positivo con este árbitro, pero por lo visto no está para muchas tonterías con el Cholo Simeone y por supuesto tampoco con Raúl García. Quizás son motivos propios o motivos que vienen también de otras latitudes, ¿no? Teledirigidos desde otras latitudes. A estos pítalos de forma... A estos a la mínima que empiecen a darle al pico, mucho cuidadito, ¿eh? Y esa expulsión inútil también del Cholo Simeone que no venía a cuento, así que al final un partido, vuelvo a repetir y ya damos paso a los colaboradores, un partido que tenía que haberse acabado con una sonrisa profident larga, todo ha salido bien, al final pues se va uno con un poquito de bronca por estas dos tonterías que no tenían que haber ocurrido. Dicho esto, vamos a darle voz a nuestro Guijar, que comience a explicarnos según su visión cómo vio esta victoria 1-2 en tierras gallegas. Pues la verdad es que fueron unos 3 puntos de oro, ¿no? En este último tramo de liga en el cual pues ya la gasolina pues baja muchos enteros y la fuerza física, el hecho de sacar adelante los 3 puntos, sea en el campo que sea, y con la que se está jugando también el Deportivo para no bajar, pues muy importante, ¿no? El seguir sumando y como ya hemos visto en esta jornada, el poder meter puntuación a nuestros perseguidores, como es el Valencia, esos 4 puntos, y al Sevilla 6 más golaverás. Un partido que en un principio temíamos pues por lo ya acaecido en el partido de ida de la primera vuelta, en el cual pues teníamos un cierto temor a que pudiese haber una encerrona. No fue así, todo se desarrolló sin ningún incidente como tiene que ser, a pesar de que al principio no lo habían declarado el partido como de alto riesgo. Finalmente, debido a la presión de la prensa, pues sí que lo declararon de alto riesgo. La verdad es que sí que hubo presencia de seguidores atléticos, lo cual les honra y les dignifica el hecho de poder estar en Riazor. Y bueno, pues una victoria pues muy merecida, ¿no? Fue de guante blanco la victoria, bueno, más bien rojiblanco. Un encuentro en el cual dominamos desde el primer minuto. Ya se ha visto cómo los últimos goles pues vienen en ese primer tiempo. Ya se vio con el Getafe, con el Córdoba, con el Málaga, en el cual el Atleti sale a arrollar, a buscar el gol en los primeros minutos. Y así fue, ¿no? En el minuto 5, pues esa preciosa chilena de Antoine Griezmann, tras saque de banda de Gámez y la prolongación de Sidney, que llegó a él, no estaba en fuera de juego, y la verdad es que con esa tijereta de bella factura, con una plasticidad tremenda, pues subió al marcador y ya allanó el camino al conjunto rojiblanco. Ya puede aprender
Cristiano, esperemos que sea después de la confrontación de Champions League, de cómo se realizan estas tijeretas, estas chilenas, ¿no? Pues bueno, luego ya después, ya digo, como se abrió el marcador, pues ya el conjunto rojiblanco se hizo, aún si cabe, pues más dueño y señor del partido, en posesión, en todo. Mandó de principio a fin. A partir de ese instante, pues bueno, el control fue igualmente superior al conjunto blanqueazul. Cabe reseñar también que con el segundo gol de Griezmann en el minuto 21, haya ajustado al poste y acomodando bien el cuerpo, pues hizo que también pues el conjunto deportivista pues bajara los brazos. Y bueno, ahí yo creo que se acabó el partido, ¿no? Hasta los últimos minutos finales, en el cual, pues bueno, tras ese gol de Oriol Riera, pues bueno, le dio un poquito de vidilla y nos metió un poquito miedo en el cuerpo. Casi también marca Raúl García, que también lo intentó, como siempre hace, ¿no? En ese disparo que se fue por muy poquito en esa, digamos, vaselina. Y bueno, reseñar también que sí, la segunda parte fue un poquito más movida, ¿no? El Deportivo pues también jugaba en casa y tenía que hacer pues un poquito de honor a la afición deportivista y se echó un poquito hacia adelante. Pero bueno, la verdad es que luego a raíz de los cambios que hizo el Cholo Simeone, pues para dar cierto descanso, ¿no? a los nuestros, a Arda Turán, a Antoine Griezmann, de cara al partido trascendental de este miércoles, pues hizo que a lo mejor la mente estuviese puesta también en el Bernabéu y bajase ciertos enteros el conjunto rojiblanco. Me gustó también esos minutos de la basura de Raúl Jiménez, en el cual se vio que tenía ganas por marcar gol. Todavía no acierto a entender cómo no entró esas ocasiones de gol que tuvimos, en la cual Fabricio pues rechazó una y otra vez al niño, a Raúl García, a Raúl Jiménez, etcétera. Una pena. Y bueno, del 0-3 pues ya vimos que se pasó al 1-2. Bueno, reseñar, ¿no? que en estos últimos desplazamientos, pues los goles, 3 de ellos han sido gol en saque de banda de Gámez. Somos los punteros en Europa en ese sentido. Y bueno, decir también que esos 7 de los últimos 19 goles del Atleti se han producido en los primeros 15 minutos y 17 en el primer tiempo, lo cual indica que el conjunto rojiblanco sabe muy bien salir a la cancha, cómo abrir el partido y sestear un poco en el segundo tiempo. Vamos a darle palabra ahora a Alcalaíno y después ya lo vemos con Pablo y con Mónica. Óscar, ¿qué te pareció este partido? Que viviste plácidamente en tu casa, tranquilamente, tu televisor, tu sofá, ¿eh? Ahí te vi. Muy bien, lo que pasa que, como yo decía al principio, sufrimos más de la cuenta para un partido de tan bella factura hasta ese momento, o sea, de tan guante blanco. Al final se sufrió en demasía. ¿A qué lo achacas ello? Que lo que viste en la televisión, el planteamiento, la expulsión de Simeone, te voy a preguntar también, por supuesto, por lo del Raúl García. Cuéntanos un poco tu opinión al respecto de todo eso. Bueno, pues el planteamiento, la verdad que me gustó bastante, sobre todo la posición del equipo yendo al ataque. Es lo que decía mi compañero, queríamos resolver pronto el partido y así fue. Planteamiento del Cholo magnífico, solo quitaría a Raúl García, como ya sabéis, pero creo que para dar minutos, para dar descanso a lo mejor a Fernando Torres, quiere decir su suplencia que va a ser de la partida en la cuadra. Bueno, no lo sabemos, ya veremos lo que pasa. Y partido que nunca se debió complicar, pero yo creo que hay una que es aspecto técnico de lo que pasó en el partido, y es que Raúl García, con su falta de profesionalidad en los primeros minutos de la primera parte, otra vez se pone una tarjeta amarilla por protestar, como casi siempre, y bueno, luego el lateral de su banda sube por la banda, no puede hacer falta dado que tiene esa tarjeta amarilla. Entonces Sidney subió bien, la puso y de ahí vino el gol. Si no hubiera hecho la tontería de protestar, pues seguramente le hubiera podido parar en falta y no hubiera pasado nada.
ese es el aspecto técnico de por qué cayó el gol, pero sinceramente creo que, bueno, esto lo llevamos diciendo. Hay para mí 3-4 jugadores que marcan la diferencia en este equipo y 2 de ellos fue cuando les sustituimos, pues el equipo lo nota bastante, que fue cuando quitamos a Griezmann y a Arda Turán, junto con Coque, pues para mí son los que sostienen a este equipo, y cuando faltan 2 de ellos, pues se nota mucho y bajamos enteros, aunque el Deportivo no es un gran equipo, pero bueno, también es como dice Juan Carlos, estábamos pensando ya yo creo en el Real Madrid, estábamos pensando de hecho casi antes de empezar en el partido de Riazor, y bueno, lo bueno son los 3 puntos, y lástima que en ese segundo tiempo pues sí tuvimos que hacer más esfuerzos de lo que el partido hubiera necesitado. Me acuerdo esa ocasión, como decía, de esa triple o cuádruple ocasión, que eso, pues bueno, en partidos, por ejemplo, como el del miércoles, no meter esas ocasiones significa mucho, y bueno, pues gracias a Dios no tuvimos que lamentarlo. Pero vamos, partido fácil, de los que yo digo, cuando me refiero fáciles, por equipos de estos que no son correosos, que no pelean mucho, que son que solo con actitud casi les encierras en su área, y el Atlético de Madrid planteó bien el partido, y 3 puntos muy importantes, y ahora ya, como decíamos casi antes de empezar el partido de Riazor, pues ahora más que nunca a pensar en los ciervos y en ir a la cuadra y animar hasta reventar. Pablo, ¿te pareció que los cambios, Simeone, es decir, la retirada de Antoine Griezmann y de Arda Turán, fueron tardíos? Pues yo creo que no. El análisis que han hecho mis compañeros, la verdad es que poco hay que añadir, ¿no? Yo creo que quizá lo mejor del partido fue que no exigió demasiado, salvo ese último tramo en el que se complicó un poco la vida al equipo, pero era momento de hacer los cambios, porque con el 0-2, pues bueno, había que pensar ya en el partido del Bernabéu, y tanto Arda como Griezmann pues son 2 jugadores claves, ¿no? Que si llegan frescos, pues mucho mejor. Entonces, incluso yo a lo mejor los hubiera hecho antes, no sé si en el descanso o tal, ¿no? Luego tampoco sabemos lo que hubiera pasado, a lo mejor si al final terminas empate, te termina empatando el Depor, pues claro, podríamos decir que sí, los cambios, tal, pero yo creo que tal y como está el partido, pues sí, era momento de dar salida a Torres, etcétera, y bueno, pues resguardar un poco a estos jugadores, sobre todo Arda, que ya sabemos que no tiene una condición física especialmente sobresaliente, ¿no? Y el partido, pues poco más que añadir, únicamente, pues bueno, era un partido, ya lo dijimos la semana pasada, ahí medio oculto en el calendario, incómodo, ante un equipo que, como yo ya he dicho de otros muchos y no me quiero repetir, pues se esperaba más, como ha dicho Oscar, son estos equipos que bueno, parece que ya salen derrotados, ¿no? Falta de concentración, ¿no? Pues que en 20 minutos te meta 2 goles otro equipo en tu casa, pues bueno, parece que no dice mucho del Depor. El Atleti se está especializando efectivamente en marcar goles tempraneros, que en estas últimas jornadas son buenos porque hacen que los partidos se pongan de cara muy temprano, y te permite, pues eso, llevar, digamos, el control del partido. Y entonces, pues bueno, también una cosa muy favorable fue el que no haya que lamentar ninguna lesión. Como luego comentaremos, pues ya vimos lo que le pasó al Real Madrid, ¿verdad? Que pagó muy cara esa victoria esta semana ante el Málaga. Afortunadamente no sucedió nada así en el equipo del Cholo. Y entonces, pues poco más que añadir, únicamente un dato, pues bueno, en la segunda parte el Atleti tuvo poca posesión me refiero teniendo en cuenta que estamos hablando del Deportivo, no del Barcelona, del Madrid. Al final del partido el Depor terminó con un 58% de posesión, lo cual, bueno, quiere decir que quizá el Atleti pues se relaja un poco, practica un fútbol más directo, y ya lo vimos en el partido de ida de la Champions, aunque claro, ya digo, no es comparable el Madrid y el Depor, pero quizá la tendencia en estos últimos partidos es no a regalar el balón al rival, yo no diría tanto, pero sí a quizá tener posesiones más cortas, un fútbol más directo, y entonces pues no sé si será cansancio o quizá, ya digo, también que el equipo se repliega inconscientemente, pero bueno, que el Depor termine casi con un 60% de posesión, pues es un poco llamativo, ¿no? Y lo de Borbalán, pues bueno, tercera expulsión a Simeone, que está en España, parece que hay cuentas pendientes, y ya veremos si hay ocasión de que se vuelvan a ver, ¿no? Ya dijo el Cholo que tendrá que ser más
más prudente cuando arbitre este hombre, porque parece que le tiene tomada la matrícula, ¿no? Y nada más, no, yo no destacaría nada más. Bueno, lo del tema de la afición, bien, exceptuando esos cánticos aislados de los ultras del Depor, que espero que tome nota la Comisión Antiviolencia, que tan vigilante está ahora, pues que esos gritos de asesinos, hayan tomado nota del observador que se desplazara a La Coruña. Y ahora ya pues la cabeza puesta en el partido de Champions. Se aprovechó la ocasión, el Valencia había fallado, con lo cual la presión era un poco mayor, porque bueno, sabías que ganando al Depor pues metían más puntos. Luego vimos como el domingo el Sevilla también empató, así que pues todo bien, se afianzó la tercera plaza y ahora pues un calendario de liga que, bueno, pues el próximo partido contra Elche, otro partido a sumar. Entonces, de momento en liga, pues la cosa se pone favorable. Uh-huh. Mónica, ¿te esperabas que el partido se diera por estos derroteros o te esperabas quizá un Deportivo más agresivo, más potable? La verdad, Lucio, que esperaba algo más del Depor, pero es que fue muy, muy pobre, ¿no? Su aportación. De hecho, se metió en el partido por un accidente, por así decirlo, ¿no? La jugada de Sydney, pues yo creo que tuvo mucha suerte. También la defensa está un poquito blanda en ese sentido, pero bueno, por el desarrollo del partido, el derbi el miércoles, yo creo que al final es el análisis más habitual que estamos haciendo últimamente, ¿no? Partidos que se deciden pronto, después se puede sufrir, no se puede sufrir, pero al final es la misma tónica, ¿no? Yo creo que definimos pronto, sentenciamos pronto, encarrilamos el partido pronto y luego ya después es a esperar a que pase el tiempo, a sufrir lo menos posible, pero somos el Atleti, ¿no? Y de vez en cuando sufrimos, como nos pasó en A Coruña. Yo creo que sufrimos de más. La triple con 4 ocasiones, ¿no? Al final no conseguimos marcar esa ocasión que hubiera sido la sentencia. Y poco más que analizar. Yo creo que es un partido que se ganó fácil, se sufrió de más, pero yo creo que es porque somos del Atleti, sinceramente, y también es normal. Yo creo que inconscientemente bajas el ritmo cuando ves que tu rival está siendo tan flojo y encima teniendo un partido como tienes el miércoles, ¿no? Yo creo que es normal. Los cambios también, bueno, pues al final a la larga terminan afectando y poco más que analizar, yo creo, Lucio. Yo creo que ha sido un partido fácil, una jornada más, el Valencia pinchó, el Sevilla también, si no me equivoco. Uh-huh. Así que jornada redonda. Yo creo que lo importante es quedarse con ellos, jugadores claves descansaron también y ya está, a mirar para adelante, que es el miércoles. Ahora en el tramo de las contrarréplicas, yo, tanto si queréis como si no queréis hacer una contrarréplica, quiero meter este tema antes de pasar al siguiente, de forma breve. Par de minutitos por persona como mucho. ¿Creéis que va a ser ya definitiva la diferencia con Valencia y Sevilla de cara a estos 6 por 3, 18 puntos que quedan en disputa? ¿O por contra, se va a decidir en el último partido, aún no hay nada decidido? ¿Qué es lo que creéis? Vamos a empezar por Guijar. Bueno, pues la verdad es que no tengo yo el oráculo, ¿no? Para saber lo que va a suceder en estas últimas jornadas de liga, ¿no? Yo creo que con las cuentas de la lechera, yo creo que con 4 victorias ya nos afianzamos en Champions para la temporada que viene, pero para nada está esto ya definido. Vamos a ver también, tenemos ahora esta prueba de fuego en Champions, que en el aspecto psicológico y también físico pues puede pasar factura en el último tramo de liga, para bien o para mal. Así que yo la verdad es que todavía no veo en la buchaca roja y blanca la Champions para la temporada que viene. Uh-huh. Y en cuanto a lo de, sí, en cuanto a lo del Cholo Simeone, pues bueno, decir que le han expulsado 3 veces, ¿no? Como entrenador del Atleti, una fue en Lisboa, por lo que todos ya sabemos, y otras 2 fue aquí con Borbalán de por medio, ¿no? Sevilla, que se la tenía jurada desde el incidente de las collejas en la Supercopa, y a la mínima pues fue expulsado. Decir también que el Cholo Simeone pues es la primera vez que le expulsan en Liga con el Atleti, ¿no? En 130 partidos, lo cual pues indica que tampoco hay que cargar las tintas sobre él. Uh-huh. Bueno, continuamos con Alcalaino, contrarréplica, ¿o quieres empezar primero sobre el tema de nuestros perseguidores? No, la verdad que contra réplica, al ser un partido tan soso, pues tampoco hay mucho que replicar. Casi estamos de acuerdo
los 4 en lo que sucedió en el terreno de juego, o sea que tampoco ya cierro el partido un poquito de Riazor. Y bueno, yo creo que no nos van a coger, pero por el calendario, ¿eh? Yo veo, sobre todo al Valencia, le veo más fuerte que a ninguno de los tres. Y no sé, el otro día en el Camp Nou, perdón, le veo que pudo hacer mucho más daño al Barça y menos mal que no ganó el partido, porque sobre todo perderlo no lo mereció. Ya no te digo ganarlo, pero no lo mereció. Está jugando muy bien al fútbol, está muy bien físicamente, el jugar semana a semana, eso se nota y es un rival muy duro, pero gracias al calendario que tenemos, que tienen ellos, creo que seremos capaces de ganar esos 4 partidos que yo también creo, como Juan Carlos, que nos darán ese tercer puesto. Pablo. Pues sí, yo también soy optimista, ¿no? Aunque el calendario del Valencia es más duro, tiene que jugar con el Madrid y tal, pero bueno, también no nos olvidemos que el Atleti tiene todavía que recibir pues a Bilbao y Barcelona. No sabemos ese partido contra el Barcelona que habrán juegos, y tercera plaza, título de liga, o no habrá nada en juego, pero bueno, puede ser un partido pues como el del año pasado, ¿no? En este caso posiblemente para el Barça, pero quiero decir que será un partido muy exigente, ¿no? El Bilbao también es un rival incómodo, está jugando muy bien y bueno, pues tendrán que venir. Hay que ir al campo del Levante, que es un equipo que está ahí luchando por no descender, aunque como ya estamos viendo, estos equipos parece que este año no son tan temibles como en otras ocasiones, ¿no? Pero bueno, también el campo del Villarreal es un campo difícil, entonces el calendario no es sencillo. Quizá el partido más sencillo pueda ser el de esta semana contra Elche, pero bueno, ahí se ha metido un colchón de puntos y yo creo que el Valencia tampoco va a sacar todos los puntos de aquí a final de temporada. El otro día, de luego, jugó muy bien. La primera parte en el Nou Camp fue para enmarcar, pero les faltó el gol y lo pagaron caro, ¿no? Entonces yo creo que dependerá mucho también de lo que pase en Champions, ¿no? Si el Atleti pasa a semifinales, pues quizá las rotaciones, el desgaste, la tensión, puede que haya partidos de liga que a lo mejor pues bueno, se pueda escapar algún punto, mientras que si bueno, hubiera solo liga, pues a lo mejor habría una semana entera para partidos, ¿no? Y podría centrarse más. Pero en cualquier caso yo creo que más que el Valencia gane la tercera plaza, si al final no se consiguiera, sería que el Atleti la habría perdido, ¿no? Y el Sevilla, pues yo creo que el Sevilla es irregular, es un buen equipo, pero además está ahí con su cabeza también en su torneo que tanto le gusta, la segunda competición europea, y yo también creo que se va a dejar bastantes puntos de aquí a final de temporada, ¿no? Entonces, pues yo espero que la tercera plaza se consiga de aquí a final de temporada y evitemos así esas eliminatorias traicioneras en el mes de agosto que, bueno, pues no suelen ser agradables para jugar. Uh-huh. Y por último, Mónica, pues lo mismo que a nuestros compañeros. ¿Crees que la distancia se va a mantener, se va a aumentar o por contra, hasta la última jornada no va a ser posible que cantemos victoria referente a ese tercer puesto? Bueno, Lucio, yo ya comenté este tema. Yo a principio y hace 3 meses, creo, si no me equivoco, ya tenía la opinión de que la tercera plaza estaba segura y lo sigo manteniendo. Creo que el Valencia está haciendo una temporada muy digna, pero creo que el Atleti sigue estando un peldaño por encima y que al final lo va a conseguir. El calendario también nos beneficia. Entonces yo creo que no va a haber problema y sí que va a costar porque bueno, al final si Dios quiere, ¿no? O si alguien quiere, ojalá sigamos en Champions y entonces ese cansancio puede afectar a la liga, pero yo creo que al final el calendario nos favorece y entonces yo creo que la tercera plaza la tendremos no fácilmente, pero medio fácilmente, diría yo. Bueno, pues te vemos optimista. Bueno, y ahora al pasar al asunto rápidamente del mejor y el peor en el partido de ayer, va a empezar Guijar, que tiene algún tema por ahí colgando. Sí, decir que desde la derrota en Balaídos, pues el Atleti lleva 5 victorias y 4 empates. Llevamos, ya digo, 10 partidos sin conocer la derrota y desde abril de 2014 pues no lo hacía, pues cuando llegó a 15 partidos sin batidos. Llegamos ese marchamo y se puede consumar este sábado frente al Elche en igualar ese récord, ¿no? Y luego también, pues, decir que... ay, se me ha olvidado, perdona.
Bueno, pues Tenía nada. por ahí apuntado, pero... Bueno, pues coméntanos el mejor y el peor según tu Sí, opinión y a ver si te refresca luego más adelante la memoria durante la intervención del resto de nuestros compañeros. sí, bueno, pues para mí el mejor, sin duda, Antoine Griezmann. Para mí no hay parangón, ni hay duda al respecto y para mí el galo, pues le voy a dar el mejor del partido, ¿no? Lleva ya 10 goles fuera de casa, en Liga, en casa y 9 fuera, con otros 3 en Champions. Es el máximo goleador en esta segunda vuelta con 11 goles tras Messi, que lleva 16, lo cual pues se dice pronto. Y bueno, pues ya entra en los anales de la historia rojiblanca de los goleadores del Atleti, que llevan más de 10 goles en una segunda vuelta de Liga en Primera División, como son Vieri, Forlán, Agüero y él. Y también de los 20 goles en Liga, pues entra también a formar parte del club de los Diego Costa, Falcao, Agüero, Forlán, Hasselbaink, Vieri, Manolo Baltasar, Rubén Cano, con lo cual queda dicho todo, ¿no? Lleva 6 goles en las últimas 4 jornadas y yo creo que es pieza indiscutible e indispensable para el asalto al Bernabéu. En este estado de forma en el cual se encuentra Antoine Griezmann de cara a ver puerta. Y en cuanto al peor del partido, lo dejo también vacío, ¿no? Yo creo que no hubo nadie que estuviese muy por debajo del nivel. Y lo importante es sacar los 3 puntos, sea como sea. Y bueno, pues se derrochó coraje y corazón, tuvieron actitud durante los más de 90 minutos de juego y la verdad es que no se lo voy a dar a nadie. Óscar. Bueno, pues está claro que el mejor tiene que ser para Antoine Griezmann. Está en un estado de forma muy bueno. Cuando un jugador está en un estado de forma muy bueno, hay que aprovecharlo y esperemos que lo pueda aprovechar, aunque en su debe tiene estos partidos grandes, marcar diferencias contra Real Madrid, me refiero. Y creo que, bueno, además está marcando pronto, nos está dando tranquilidad, por eso lo doy mejor. Y el peor del partido, pues se lo doy a Raúl García por la acción que dije, que casi nos cuesta el poder perder los 3 puntos con esa tarjeta absurda que sale con ella del vestuario últimamente el Navarro. Adelante, Pablo. Pues aquí hay poco que añadir, ¿no? Yo, para no alargar y no repetirnos, pues el mejor Griezmann por todo lo que han dicho mis compañeros. Yo iba a decir los datos de los goles, pero las estadísticas de Guijar pues han sido demoledoras, ¿no? Esos datos de, bueno, cómo le ponen a nivel de esos grandes killers que ha habido en este club en los últimos años. Y como ya he dicho estas últimas semanas, pues bueno, lo de los 30 millones pues cada vez más justificado, ¿no? Y el peor, pues tampoco me es difícil encontrar a un jugador así que podamos señalarle. Quizá Saúl, pero no tanto porque jugara un mal partido, sino por el hecho de que, bueno, quizá los jugadores que no son habituales, cuando tienen estos partidos, pues siempre se espera un poco más, ¿no? Para reivindicarse, para intentar demostrar al entrenador pues que su suplencia no es justa o para meter más presión a los titulares y sin que llegara a hacer un partido, digamos, malo, pero hizo un partido gris, un partido poco vistoso y es quizá uno de esos partidos en los que jugadores como Saúl tendrían que reivindicarse, ¿no? Pero bueno, no tampoco porque hiciera un mal partido, únicamente pues por este detalle de decir, son jugadores que ya digo, pues quizás estas oportunidades las tendrían que aprovechar un poco más, es únicamente por eso. Y también destacar a Gámez, por lo que ya hemos dicho, ¿no? Un especialista que bueno, está aportando mucho al equipo con esos saques de banda y entonces pues ahí está ya, digamos, consolidado en el 11 titular. Y por último, la opinión de Mónica. Bueno, pues el mejor no voy a ser original, ¿no? Griezmann, por supuesto. Y en el peor coincido con Óscar, le voy a dar... Creo que hizo buen partido Raúl García, me parece que hizo un partido muy completo, pero es que esto no puede ser ya van cada 2 por 3, siempre está con amarillas de protestas y al final quien sale perjudicado es el equipo, entonces hay que darle un palito al Navarro. Muy bien, pues bueno, antes de pasar ya a la Champions, al condumio, al juguillo de lo que va a ocurrir el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, parece que Guijar ya
se le ha refrescado la memoria y tiene ya ese dato que quería darnos. Sí, era para indicar el dato de que el Atleti ha recibido tanto goles en esta liga en la jornada 32 como en la última liga. 26 goles. Correcto. Lo cual indica que a pesar de que esta temporada no está siendo tan buena como la anterior, pero los números fluctúan ahí y están ahí arriba también, que también son top, todo hay que decirlo. Son muy similares a los del año pasado, sí. En Efectivamente. efecto. Correcto, pues vamos a dar paso con la musiquita de la Champions que tanto nos gusta, a hablar del juguillo, hablar del asuntete más importante de los últimos meses por la importancia que es volver a pasar a una semifinal de Champions por segundo año consecutivo y por el rival que es, sin duda alguna. Bueno, pues habiendo sonado la melodía de la máxima competición de clubes a nivel mundial, porque claro, todo esto también, no, es que yo soy argentino, la Libertadores, no porque club brasileño. Aquí el que es campeón de la Champions es el campeón del mundo, sin discusión. Pasa que después ya viene la mística, viene después la tradición, lógicamente, la Intercontinental, gran fútbol que se juega en Sudamérica, por supuesto, gran vivero del fútbol mundial, porque el fútbol no se puede entender sin Europa y sin Sudamérica y sin Europa, ¿no? Pues sí bien es cierto que, que les pese a nuestros queridos amigos sudamericanos, la máxima competición mundial a nivel de clubes no es otra que la orejona, que todo el mundo quiere ganar, el sueño de cualquier futbolista, sea del país que sea, nazca en el país que nazca, sea guapo, no sea guapo, sea gordo, sea feo, sea delgado. Esa es la orejona. Así que dicho esto,
vamos a empezar a analizar ya, pues bueno, pues todo el jamón. Vamos a sacar el cuchillo, a ir desgranando lo que nos esperamos, lo que puede ocurrir el próximo miércoles. Vamos a empezar a hablar un poquito del planteamiento, de las bajas del Real Madrid, si pueden ser determinantes, si no, si tenemos miedo de esto, si estamos confiados en lo otro, qué posibilidades reales tenemos, cada uno de nuestros compañeros, cuál es su porcentaje en el pase, si creemos que tenemos un alto porcentaje en pasar, si debemos ser mucho más prudentes que todo eso. En fin, miedos, historias, puñetas, lo que queramos. Comentar lo que nos salga del alma, del corazón rojiblanco, esa vibración que tenemos, ese feeling sobre el partido del próximo miércoles 20:45, Estadio Santiago Bernabéu, Paseo de la Castellana, Madrid, España. Señores, vamos a empezar por Guijar. Vamos a un poti-poti un poquito de lo que acabo de decir. Guijar, tienes tiempo tranquilamente para hablar de esa previa de este partido. Lo que tú prefieras, si quieres hablar de planteamiento, de las bajas del Madrid, si nos pueden afectar, si podemos sacar tajada de eso, en fin, de las posibilidades que tenemos. Adelante. No, yo del planteamiento, la verdad es que no me voy a meter. Para eso ya está el Cholo Simeone y el Mono Burgos, para que lo tendrá súper estudiado el cómo salir a la cancha. De la acera de enfrente, pues no me preocupa nada en absoluto, ¿no? Sí que es cierto que las bajas de Modric sobre todo y de Marcelo son importantísimas, ya en menor medida también la de Gareth Bale, pero bueno, nosotros a los nuestros. Está claro que Real Madrid es un club de los mejores del mundo, con un fondo de armario muy extenso y muy bueno, y bueno, pues salga quien salga, seguro que lo va a hacer igual de bien, o incluso quién sabe si mejor, ¿no? Por lo cual no me preocupa, ¿no? Me preocupa más bien la respuesta de los nuestros, el marcar en campo contrario, el que sea también en el primer tiempo como lo venimos haciendo habitualmente, el poderles meter esa presión y esos nervios en el cuerpo tanto a los jugadores, a Carleto, como a la hinchada local. Y bueno, pues decir que estoy con muchas ganas, ¿no? Tengo la misma ilusión que yo creo que en la primera bajada al Cuernabéu. Estoy hecho un chaval en ese sentido futbolístico, tengo unas ganas enormes, no se me quita de la cabeza este partido de vuelta en el Bernabéu. Y bueno, decir que ahí estamos citados a las 5:30 en Plaza de Castilla, pues para bajar en corteo a la cuadra por la Castellana. Y bueno, que no os olvidéis las mascarillas, toda la parafernalia rojiblanca y atlética para lucirla y engalanar ese tercer y cuarto anfiteatro del Fondo Norte, del Coliseum Blanco. Y es que no hay más que decir, hay que animar hasta reventar, sobre todo yo creo que hay que batir más decibelios que en el partido de ida. Ahí se tiene que notar que hay más de 3.000 atléticos presentes en las gradas, les tenemos que volver a hacer a callar una vez más, el que vean quién manda en la capital, el sentirse orgulloso de los nuestros. Y la verdad es que soy muy optimista al respecto. Costará, no digo que no, quién sabe, ¿no? A lo mejor resulta que el partido se decide en los primeros minutos marcando el Atleti 2 goles y ya se cierra el partido y ya es relax total y cánticos y de todo. Pero yo voy con el chip de que incluso también, quién sabe, si puede haber prórroga y penaltis, ¿no? Es el conjunto blancos, a pesar de las bajas que tengan, no deja de ser, pues eso, uno de los clubes, como dice Pablo, que su competición es esta, que tienen ganas inmensas de repetir título y la ansiada 11ª. Y bueno, destacar también el vídeo motivador de nuestro compañero y amigo Óscar el Alcalaíno, el cual yo recomiendo encarecidamente a todos los oyentes y seguidores de la Zona Mixta que le echen un vistazo, y más en especial a aquellos que estén presentes en la grada del Cuernabéu. Bueno, Óscar, ya que Guijar nos ha querido quebrar mucho la cabeza porque dice que para eso están el Mono Burgos y Simeone, quiébratela tú un poquito respecto al planteamiento. Vamos a ver, presumiblemente podemos atisbar el planteamiento que va a tener el Cholo en el Bernabéu. Pero más allá de todo eso, nos gustaría que tú nos dieras tu opinión. ¿Qué es lo que crees que se debe hacer y lo que no se debe hacer en el Bernabéu en este partido de vuelta, viendo lo que ocurrió en la ida? Y contando, por supuesto, con las bajas que va a tener seguras el Real Madrid. Bueno, pues yo creo que es un partido que tiene mucha tela y mucho que analizar. Yo voy a decir un poquito lo que pienso al respecto en estos 34 años que llevo y la mayoría de ellos mamando fútbol.
creo que las bajas del Real Madrid son importantes, pero para mí todas. La de Modric para sacar el balón, la de Marcelo porque es un filón por la banda izquierda, aunque luego defendiendo es verdad que deja un poquito que desear. Y la de Bale para mí es muy, muy importante porque le quita poder a la contra del Real Madrid. El galés es el jugador más rápido del mundo en estas estadísticas que ha sacado ahora hace poco esta que tiene tantas letras que ni me sé, la IHP, no sé qué, no sé cuántos. Sí. En fin, lo que te estaba diciendo. Entonces, son bajas muy importantes. Para mí, clave una del Atlético de Madrid. Saber dónde quiere poner Simeone la presión, la línea de primera presión. El otro día, yo en el Calderón ya lo dije, para mí estuvo demasiado cerca de nuestra portería esa línea de presión. Hay que llevarla un poco más arriba. Segunda clave del Atlético de Madrid. ¿Qué delantero va a jugar? Ya no porque te guste más que meta goles o deje de meter goles. La clave en el delantero me refiero a cuánta salida de balón nos puede dar un delantero o otro. Si juega Mandzukic, tenemos que jugar mucho más cerca del área. Esa llegada por sorpresa a la contra solo estaría con Griezmann. Si juega Torres, pues tendríamos ahí un par de balas bastante buenas en las que el Real Madrid tiene que estar atento y a la rapidez de ambos delanteros porque te pueden llegar tanto a 60 metros como a 30 metros, te pueden llegar a puerta. La salida de balón del Real Madrid, creo que si ponemos un delantero, lo hablamos por línea interna, si ponemos un delantero será Pepe el que se encargue de ese delantero y Ramos se liberará más. Entonces, la salida del balón del Real Madrid, si nosotros solo pusiéramos un delantero, creo que tendría bastante facilidad en sacar el balón jugado y sobre todo, bueno, en marcar al delantero, pues dos centrales para fijar a un tío, pues es muy fácil. Otra cosita también que me gustaría destacar. Llevo viendo al Real Madrid en esta temporada y desde que nos ha tocado casi todos los partidos. Su defensa sufre mucho, aunque sea su competición y tal. Su defensa cuando la atacas, y un ataque con Griezmann, Coque, Arda Turán, más el otro delantero, si es que pone otro delantero, Raúl García, Mandzukic o Torres, uno de los tres seguramente que sea, puede hacerle mucho daño. Pero para eso tenemos que llegar con claridad. Creo que es clave el estar con nuestra filosofía de que de los laterales suban. Sí es cierto que hay partidos en los que vemos que sube la banda Juanfran y acaba rematando Siqueira. Bueno, eso hay que tenerlo más controlado, si sube uno no sube el otro, etcétera. Pero creo que es importante el hacer 2 contra 1 a los laterales. Todavía no sabemos si va a jugar Contrao en el Real Madrid, porque el otro día no fue ni convocado contra el Málaga, con lo cual no sabemos tan siquiera si va a jugar él o a lo mejor juega Arbeloa por aquel lado, etcétera. Creo que el partido será, la eliminatoria es un 50%, tengo mucha ilusión, espero que podamos salir, creo que si no marcamos está claro que estamos eliminados y si me das ya el oráculo te digo que habrá que marcar más de uno, pero bueno, creo también pieza clave desde que ha vuelto le estoy viendo a James Rodríguez y mucho cuidado la defensa, bien pretas las filas ahí atrás y jugando al fútbol. Creo que tenemos que jugar algo mejor y proponer algo más que lo que hicimos en el Calderón y la eliminatoria puede caer del lado rojo y blanco. Yo la pongo a un 50% porque realmente lo que pienso es el Real Madrid, juega en su campo. En su campo, si tú miras al cabo de un año los pocos gente que saca tan siquiera un punto, un empate o una victoria y le pongo un 50%. Luego, bueno, respaldo todo lo que ha dicho mi amigo Juan Carlos. La afición tiene que ser la afición del Atlético de Madrid, la que todo el mundo conoce, la que en toda Europa cuando estén viendo el partido, porque lo verá casi toda Europa al ser un partido de la antigua final del año pasado, que digan, que se queden alucinados de cómo animan esos que van a estar ahí arriba en el tercer anfiteatro. También vamos a tener, como he dicho en el vídeo, muchas almas atléticas en nuestro tercer anfiteatro que nos estarán apoyando y nada, hay que silenciar esa cuadra, todos juntos desde Plaza Castilla a las 5:30, como ha dicho mi compañero, ir con ilusión y a por todas, que es una oportunidad única de entrar otra vez en semifinales, que si te cargas al Real Madrid te has cargado a uno de los mejores de la competición, los jugadores van
van a crecer en mentalidad, en optimismo, y te puede descargar cualquiera que te salga luego en semifinales. Creo que es un partido muy importante, ya no solo este año, sino en la historia de nuestro club, en la longeva historia de nuestro club, y hay que aprovechar e intentar ganarlo, darlo todo y dejarnos la piel, dejarnos el alma, y que llegues a casa, tanto los jugadores como la afición, destrozado, que no te puedas casi ni mover, unos por animar y otro por habérselo dejado todo en el césped. Pablo, ¿qué feeling tienes el partido de vuelta? Has ido muchas ocasiones al Cuernabéu. ¿Eres de aquellas personas que en tu juventud habías visitado en muchas ocasiones en derbis bueno, iba a decir otra cosa, pero hay que ser buena persona, al estadio madridista? Pues unas cuantas, no sabría decirte ahora el número exacto, pero bueno, unas cuantas, entre partidos de liga, finales, etcétera. Y bueno, desde aquella ya mítica final con el gol de Alfredo al Mallorca, que ya estuvimos allí, aunque no está el Madrid, pero bueno, fue en el Bernabéu, ¿verdad? Pues desde entonces hasta ahora mucho ha llovido. Y oyendo a Guijar y a Alcalaíno, pues bueno, casi ya con ganas de que sean las 9 menos cuarto del miércoles, porque se hace larga la espera, ¿no? El partido, pues yo no sé qué decir. Es un partido, yo intuyo que va a ser un partido eléctrico, un partido no muy táctico. Creo que, no sé por qué me da que el Madrid, pues como ya hemos dicho, esta es su competición y tiene la obligación de ir a por el partido. No digo que a lo loco, pero creo que no van a especular en absoluto, aunque bueno, pues con esto de las bajas, se dice que si va a ser un 4-4-2, que por lo tanto pues no va a haber tridente arriba y que entonces el equipo quizá va a tener más control de balón, pero va a ser menos, digamos, atacante, etcétera. Pero bueno, yo creo que eso son cosas que se dicen ahora aquí sobre el papel, pero luego cuando el partido empiece el Madrid va a ir a por el partido y la incógnita es un poco cómo va a reaccionar el Atleti, ¿no? Decíamos que en el partido de ida nos quedó a todos la duda de si el equipo se metió atrás porque era la consigna del Cholo desde el principio o porque la ocasión de Bale pues metió el miedo en el cuerpo y los jugadores echaron para atrás, ¿no? Y habrá que ver esta vez cuál es la consigna. Yo desde luego sí que pienso como Oscar que no se puede poner una línea tan atrás, no se puede aguantar al Madrid 90 minutos en su campo en la Cueva. Va a haber ocasiones a la contra, en faltas laterales, en córner, en saques de banda incluso, ¿verdad? Con Gámez si juega y tal. Y alguna de ellas tiene que caer. Marcar un gol les obligaría a marcar dos, ya, bueno, ya no poder encajar otro. Y creo que esa es una baza que hay que jugar. Marcar un gol es fundamental. Yo también pienso que hay que jugar con dos delanteros, Griezmann intocable y posiblemente Torres habría que darle este partido grande, un futbolista que bueno, conoce lo que son estos partidos de Champions y entonces pues ha venido aquí digamos en enero y ha venido para jugar estos partidos, ¿no? Griezmann ya sabemos lo que aporta, ya lo hemos visto en estos encuentros y bueno, pues creo que realmente el momento es el momento de Torres, ¿no? Además ya vimos en Copa del Rey pues como parece que al Madrid le tiene tomada la medida, ¿no? Aunque sea muy pocos partidos que ha jugado contra ellos desde que volvió, ¿no? Pero bueno, ahí están sus dos partidos de Copa del Rey. Y bueno, pues nada, no se me ocurre mucho más que decir. Será un partido, pues eso, cardíaco, un partido pues que se vivirá con pasión, un partido en el que espero que salgamos muy tarde del Bernabéu, y digo muy tarde pues porque sabremos que tendremos que estar ahí bastante más tiempo de los 90 o 120 minutos reglamentarios y esperemos que cuando se vayan vaciando las gradas pues se oigan esas voces, esas 3.000 gargantas celebrando el pase a semifinales ante un campo que se vaya quedando vacío en silencio, ¿no? Allí estaremos, esperemos que las artimañas de Florentino que otra vez expuso en práctica no sirvan para nada, da igual que ponga la calefacción a 50 grados, da igual que quiten el agua de los servicios, porque nada de eso va a servir para callar a esas 3.000 gargantas. Y esperemos pues el próximo día poder celebrar el pase a semifinales y que quede menos para ese ansiado desplazamiento a Berlín, ¿no? Y decía mi hijo hoy que el partido que firmaba era un 0-0 y que descontara 3 minutos y en el 93 marcara el Atleti, ¿no? Así que bueno, yo le decía que bueno, que espero no llegar a ese sufrimiento, ¿no? Pero parece ser que estaría bien también, ¿no? Si es así, pues yo lo firmaría.
A mí me da la impresión de que no se va a parecer en nada el partido a lo que se vio en la Copa del Rey, que nos salió de lujo. Minuto 1 de la primera parte, chap. Minuto 1 de la segunda parte, chap, gol. No creo. Ojalá fuera así. Auguró sufrimiento, auguró... No quisiera vivir otra prórroga porque yo lo paso muy mal personalmente, las prórrogas con los penaltis lo pasamos todos mal, pero realmente, ojalá me equivoque, pero auguro un partido, como bien decía Pablo, ¿no? De trepidancia total, lucha, electricidad y no la de Iber tal. Así que vamos a ver qué es lo que acaba ocurriendo, ¿no? Lo que pasa es que somos todos, como aquel que dice, todos somos optimistas porque en la ida, con lo mal que se jugó el partido y el arrinconamiento de los primeros 45 minutos, pues oye, pues un 0-0. Y además sabiendo desde el aspecto psicológico que el Real Madrid le tenemos la moral comida. El Real Madrid, eh, en cuanto en el principio de un partido ve que no son capaces de meternos mano, ya están nerviosos, y más ellos que se la juegan en su estadio. Si van pasando los minutos y no son capaces de meternos mano, como bien decía Óscar, todo esto tiene también que ver en consonancia de que de la cantidad de ocasiones que tengamos y del miedo que nuestros futbolistas les puedan transmitir a ellos a base de crear ocasiones de gol y de poder concretarlas. Si ocurre como el partido de la ida, en el que no fuimos apenas capaces de llegar al área de Iker Casillas, solo quizá los últimos 15 minutos. Vamos a ver este partido cómo puede salir, ¿no? Cómo puede salir, porque claro, veo a la masa social atlética muy optimista. En algunos aspectos creo que demasiado, tras conocerse las bajas tan importantes que tiene el Real Madrid. Y bueno, vamos a ver si ese optimismo se traduce en positivismo de cada uno de nosotros, y nuestros futbolistas en el Bernabéu logran pues hacer un partido hazañoso. Y no tenemos que echar mano y acordarnos de los goles de la Copa del Rey, que bueno, nos sirvieron para darnos el gustito de eliminar al Real Madrid, pero por desgracia no pudimos continuar adelante. Vamos a ver, Mónica, lo mismo que Pablo, ¿qué feeling tienes respecto al partido? ¿Qué te parece? ¿Qué vibraciones tienes? Bueno, coincido, Lucio, en que obviamente no se va a parecer nada a la Copa del Rey. También el resultado de la ida era un 2-0, entonces yo creo que el Madrid ya salió hasta derrotado. Creo que va a ser clave los primeros minutos. No es un campo que anima mucho, pero sí que los jugadores del Real Madrid salen motivados, ¿no? En los primeros minutos, el ambiente, aunque no es de gala, no tiene nada que ver con el Calderón, pero bueno, al fin y al cabo también aprietan, aunque sea un poquito. Entonces sí que esos primeros minutos creo que van a ser clave. Y respecto a las bajas, me gustaría comentar una anécdota. Este sábado estaba yo viendo el maratón de fútbol que hubo, ¿no? Barça, Atleti, Real Madrid. Bueno, medio viéndolo, y estaba comentándolo con una amiga, y el Real Madrid no lo vi porque no me gusta ver al Madrid. Y ella es del Barça y me dijo, se ha lesionado Bale y probablemente no llegue a la final, vamos, a la final, al partido del miércoles. Y digo, pues mira, fíjate que esto no creo que sea una buena noticia, porque creo que es más mala noticia que buena noticia. Creo que la BBC en las ayudas defensivas son nulos, y entonces ahí es donde el Atleti se puede aprovechar y se ha aprovechado, como ocurrió con el 4-0 en la Liga. Entonces, para mí, la baja de Bale es más negativa que positiva. Sí que la baja de Modric sí me parece, por supuesto, que fenomenal, no por el jugador, que bueno, tampoco yo deseo que se lesione nadie, pero sí que nos viene bastante bien. Y lo mismo con Marcelo. Marcelo creo que en ataque muy peligroso, no tanto en defensa. Y creo que la baja de Marcelo también nos puede beneficiar. Son tres bajas que aún así, aunque cuenta esa nota de Bale, obviamente Bale es un pedazo de futbolista, y al final pues siempre puede en una jugada desequilibrar el partido. Entonces son tres bajas realmente sensibles para el Real Madrid, y ahí debemos intentar aprovecharlo, ¿no? Respecto al partido, soy optimista, pero es un derbi, ¿no? La última vez que yo fui al Bernabéu, estaban Kun y Forlán, y perdimos 1-3 en un cruce de la Copa del Rey.
un gol de Forlán en el primer minuto, segundo minuto, creo que fue, y vamos, creo que ha sido una de las mejores emociones de mi vida. Luego al final, bueno, pues te vas con cara un poco de tonto, ¿no? Pero espero, con todo el tiempo que ha pasado con la llegada de Simeone, que la gente que pueda ir al Bernabéu, pues salga como en las últimas citas, donde el Real Madrid parece que está jugando fuera y el Atleti parece que está jugando en casa. Soy optimista, pero siempre con pies de plomo porque yo creo que tengo un trauma desde pequeña con los derbis, como he visto perder y perder y perder y perder hasta la llegada de Simeone. Yo creo que tengo un trauma y siempre con los derbis me dan mucho respeto, pero bueno, yo creo que el 0-0 nos beneficia, es un buen resultado y coincido en que yo también pondría a Fernando Torres, además Mandzukic. Yo tengo dudas sobre su estado físico y por supuesto Griezmann es un fijo para mí. Ujú. Bueno, pues antes de finalizar la tertulia, vamos con esos 2 minutos de cada uno para hacer alguna contrarréplica o para añadir alguna cosita más a lo dicho por cada uno de los compañeros. Vamos a empezar por Guijar. Sí, decir que yo he dicho que soy optimista de cara a esta eliminatoria, a este partido de vuelta y también pues lo digo con conocimiento de causa, ¿no? El hecho de que el Atleti pues, sea el equipo menos goleado en Champions pues también indica al optimismo, ¿no? Llevamos tan solo 4 goles marcados en contra en estos 9 partidos y 3 de ellos fueron frente al Olympiacos en la liguilla, ¿no? Lo cual, pues, yo creo que es un buen dato a tener en cuenta de cara al siguiente pase a la eliminatoria. Decir también a los atléticos que se den cita en la cuadra, que se lleven el DNI, que no se lo olviden en casa, no sea que se queden fuera. Y también con muchas ganas de esos cánticos que el otro día eh, profirieron los vikingos de la grata esta primaveral, el decime que se siente indio, lo de indio el que no vote, etcétera, etcétera, cánticos a Simeone y tal, pues espero y deseo que sean callados por todos nosotros en este partido y que ni tan siquiera salgan de sus bocas ni una estrofa. Ujú. Continuamos por Oscar. ¿Alguna contrarréplica? ¿Algo que añadir? Sí, se me ha quedado antes en el tintero, aunque he hecho un extenso análisis y ha agotado bastante tiempo, pero decir que el Real Madrid tiene un serio problema porque seguramente tenga que cambiar de esquema y sea la primera vez que tenga que jugar algo que no suele jugar y no juegas de memoria, y eso cuesta, quieras o no. Con la baja de Bale y Modric, pues no sabemos si optará a lo mejor por sacar al bichito José Rodríguez, como dicen, o a lo mejor saca a Kedira, no sé. Yo creo que apostará por el 4-4-2. No tengo ni idea aquí si va a salir en la izquierda de Diego Contrao o no descarto que salga el Cono Arbeloa. Y luego en el Atleti, por Dios, tiene que salir un delantero centro, aparte de Griezmann, que remate a puerta. Mandzukic lleva desde el 15 de febrero sin tirar entre los 3 palos, entonces creo que hay que aprovechar las rachas. Otra cosa también importante es a Sergio Ramos, hay que encararle. Si le encaras, no es el mejor central de Europa, como todos dicen. El mejor central de Europa es cuando juega contra el Granada y van ganando 9-0 y nadie le pone en aprietos, pero hay que encararle. Ya lo vimos cuando salió Torres, es un tío que como te vayas te da, se carga enseguida con tarjeta amarilla, y eso sería bueno, cargar tanto a Pepe como a Ramos si juegan, o a Varane en este caso un poquito más limpio, cargarles con tarjeta y intentar atacar. Yo, para mí, sigo diciendo que hay que atacarle más porque su punto débil es ahí, es en la defensa, dejan muchos espacios, y ahora sin tener un tío que saque bien el balón, más todavía. Ujú. Pablo, tu contrarréplica. Pues poco más que añadir, únicamente respecto a lo que decía Óscar ahora mismo, yo creo que Contrao va a ser titular sí o sí. Ya en la rueda de prensa después del partido contra el Málaga, nuestro amigo Carleto, que todo se ha dicho, a mí no me cae mal, la verdad, pero bueno, reconocía que iba a estar haciendo un trabajo específico durante 3 días de resistencia, de velocidad, etcétera. Entonces yo creo que va a salir.
Y yo añadiría también una cosa, y es aparte de, bueno, esto que dice Óscar de probar a Sergio Ramos, yo creo que también hay que probar a Casillas. Sabemos cómo está el ambiente con Casillas, sabemos que es un futbolista que no está atravesando por su mejor momento, que el Bernabéu puede empezar a ver un murmullo, y yo creo que sería bueno pues colgar balones. Sabemos que Casillas en los balones aéreos no es precisamente el mejor portero. Vimos como en el poco trabajo que tuvo en el Calderón, exceptuándose 15-20 minutos finales, pues ahí en lo poco que se le probó, tuvo un par de jugadas en donde, bueno, dudó. El otro día con el Málaga, aunque el cabezazo fue limpio, pero le pasó por el pie y ahí se cayó de culo y empezó a ver otra vez murmullos. Entonces yo creo que hay que probarle y hay que explotar el juego aéreo, porque posiblemente sea también una cosa que psicológicamente puede pasar factura al Madrid, ¿no? Todo lo que sea dividir al equipo y a la afición será positivo. Y también no olvidar que, bueno, si el Madrid se pone por delante, esperemos que no cambiará mucho nada, ¿no? Seguirá siendo un gol suficiente para clasificarle, y entonces eso también es una cosa a tener en cuenta. Al Madrid un gol, pues bueno, sí le daría moral, le pondría a la eliminatoria de cara, pero habrá que pensar que el Atleti incluso se podría permitir un pequeño fallo, un pequeño desliz, porque marcando un gol pues seguiría valiendo, ¿no? Mientras que ellos pues tienen que marcar dos y tienen que asumir entonces más riesgos si el Atleti marcara, ¿no? Y ya digo, a Casillas hay que probarle y a ver si comete alguno de sus errores, y bueno, pues también nos pone más fácil el pase a semifinales. Y por último, Mónica. Bueno, yo coincido también con Pablo. Creo que Casillas está psicológicamente muy tocado y apelo no a otro tiagazo como en Liga, y además con los murmullos y si Casillas cuando por alto creo que no es bueno, y siempre cuando hay un córner, una jugada de balón parado, duda mucho, entonces hay que seguir haciéndole dudar y hacerle dudar mucho más. Hay que aprovecharse de eso, aprovecharse de sus debilidades, y ahí puede también estar la clave, ¿no? Y poco más que añadir, ¿no? Yo creo que va a ser un partido duro, pero yo confío, apelo por ejemplo, al espíritu de Stamford Bridge el año pasado. Me gustan las eliminatorias también en donde jugamos el segundo partido lejos del Calderón, porque me trae buenos recuerdos, como en la Europa League. Creo que la mayoría de las eliminatorias nos tocó jugar después la vuelta lejos del Calderón, y la verdad es que se saldaron bastante bien, ¿no? Entonces yo confío mucho y espero que, el- que otra vez Coque vuelva a besar el centro del Bernabéu con una bufanda del Atleti, vuelva a poner una bandera y a por todas. Muy bien, pues dicho esto, ya vamos a despedir la tertulia, esta primera tertulia de esta semana, porque bueno, pues nos ha llevado aproximadamente casi una horita estar aquí con todos vosotros, analizando todos los pormenores de lo habido en Riazor y por haber de lo que va a ser aquí en el Estadio Madridista, en el Santiago Bernabéu, próximo miércoles 20:45, horario Champions, nuestros colaboradores presentes allí en la cuadra. Así que también nos contarán, por supuesto, esperemos que vengan tanto ellos de allá como los que están en Madrid, como los que estamos lejos de Madrid, cada uno en nuestro sitio, en nuestro lugar. Acabemos el partido satisfechos, contentos, y la próxima tertulia el jueves por la noche podamos estar con la sonrisa de oreja a oreja. Esperemos que no sea todo lo contrario, porque bueno, un golpe moral de estas características, pues con todo lo que nos estamos jugando actualmente no sería positivo. Por supuesto, evidentemente, es una obviedad, ¿no? Pero sobre todo en la mentalidad y en la confianza de los jugadores. Así que vamos a ver esa eliminatoria, 50%, juega en casa, es el Real Madrid, pese a las bajas que tiene. Vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver si nuestros corazones rojiblancos aguantan el sufrimiento como hemos hecho durante tantísimos años, y logramos ese hito de por segundo año consecutivo volver a plantarnos en semifinales, que sería algo tremendo, dejando en la cuneta al conjunto madridista. Así que vamos a empezar a despedir a nuestros colaboradores. Empezamos despidiendo
A Guijar, que estará mañana con nosotros aquí también en la entrevista con Belén. Vamos a ver, Belén, mucho ojito porque no quiero meter la pata, no quiero... Belén Sánchez, yo no quería meter la pata, de ver si voy a decir otro apellido y la muchacha nos está escuchando y se va a enfadar, que es reportera de La Sexta, que sigue la información del Atlético de Madrid allá donde va. Así que Belén Sánchez estará mañana con nosotros, ha tenido la deferencia de estar con nosotros y por supuesto Guijar nos acompañará en la entrevista. Así que Guijar, te despedimos a ti el primero, que pases muy buena noche, hasta mañana y venga, y que sueñes en rojiblanco. Muchas gracias, Lucio. Decir que no me puedo despedir sin decir a nuestros oyentes y seguidores que en estos días hasta la fecha del partido no consuman, puesto que ya vamos a ver portadas antiatléticas en el cual nos van a tratar como si fuésemos un club extranjero, en el cual nos van a vender a muchos jugadores, en el cual hay muchos futuribles que van a llegar a la escuadra rojiblanca temporada que viene. Así que lo dicho, no consuman, y no me puedo despedir sin mandar un recado muy especial a Borbalán, ¿no? Porque gracias a él los niños del Atleti en su día del niño del próximo sábado frente al Elche pues se van a perder al Cholo Simeone en la banda, en el banquillo, y se la tengo ya jurada y ya le he hecho la cruz a Borbalán. Así que da la alegría a mi corazón. La Liga de Campeones es mi obsesión y en el Bernabéu vamos a estar. Muy bien, pues correcto. Óscar Alcalaino, que pases muy buena noche. Nos vemos aquí el jueves y esperemos que sea con noticia positiva y con alegría. Bueno, pues un abrazo a todos, Lucio, y decir a la afición que apriete más que nunca, que derrochemos más coraje y corazón que nunca, y que allá en la cuadra del tercer anfiteatro a ver si volvemos a conquistar territorio enemigo como en el 2013. Así sea. También despedimos a Pablo Galvín hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, Lucio. Bueno, pues como dijo como el vídeo de Óscar, que me sumo a la felicitación. Ahí hay que estar, ahí hay que darlo todo. Y ya lo verás en el sorteo de semifinales. Vamos a estar. Y también despedimos a Mónica, que bueno, veremos a ver según la agenda laboral de Mónica, a ver si podrá estar con nosotros el jueves o no. Eso ya lo iremos comentando durante la semana, Mónica. Mientras tanto, te deseamos que pases un buen inicio de semana, que pases muy buena noche y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Lucio. También destacar que Belén Sánchez es una gran profesional y el miércoles será un gran día. Buenas noches. Muy buenas noches a todos.